Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gatebleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Como siempre, su canal y su servidor Ubaldo Quiñones le traemos hechos, noticias de información muy importantes, un análisis de los hechos de la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo, disfruta de los hechos, noticias de información porque son muy relevantes y muy importantes. Y voy a entrar aquí nuevamente en algo muy importante. El señor Vladimir Putin de Rusia, presidente de Rusia, no da tregua en Ucrania y lanza una contraofensiva después de la supuesta contraofensiva que se esperaba y que tanto alardeaba Occidente colectivo de que venía una contraofensiva ucraniana que ha sido un total fracaso hasta hoy. Rusia sí lanza una contraofensiva que ha creado pánico generalizado en todo Ucrania. Y debido precisamente a esta contraofensiva por parte del ejército ruso en las últimas 24-48 horas, que han sido muy letales, obliga al señor Volodymyr Zelensky a crear una movilización general. Imagínate tú la desesperación y los golpes tan fatales que está lanzando el ejército ruso en la infraestructura crítica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tanto que ha llamado a una movilización general, donde los carros, camionetas de los diferentes ciudadanos ucranianos van a ser utilizadas tanto para transportar personal, transportar ya sea víveres, así también como armas al frente de batalla, a los diferentes frentes de batalla. Eso es movilización general. Ya todo a la disposición del ejército de Ucrania, hasta la vida de las personas en Ucrania. Y en Occidente intentan seguir diciendo que Ucrania está venciendo, que Ucrania está teniendo éxito. Imagínate tú la forma en que tergiversan la realidad los políticos, los medios de comunicación y los supuestos analistas occidentales. Amigos, lo que yo estoy exponiendo aquí jamás saldrá a la luz pública en ningún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Porque este canal es el más acertado en todos y cada uno de los informes que te trae referentes al conflicto. El más acertado de todos. Así también como los análisis son los más acertados. Los que se dan aquí, su servidor, son los más acertados. Así es que cuando yo les digo, esto les va a pasar a Europa, eso les va a pasar. No importa, no pueden cambiarlo, a menos de que se cambien los gobernantes. Pero eso no depende de mí, depende de la gente. Pero voy a dejarlo ahí. Los que me siguen saben que yo no me equivoco y que mis análisis no tienen comparación en ninguna forma. Pero vamos aquí. Si no me crees de la contraofensiva de Rusia, aquí te van la información. Podría darte muchísima. Por ejemplo, en estos momentos se encuentra ya en la delegación de Sudáfrica que venía también o busca un acuerdo de paz entre Ucrania y por supuesto Rusia. Ayer se encontraba la delegación de Sudáfrica supuestamente en Kiev, de lo cual se habló de un ataque misilístico por parte de Rusia, lo cual el mismo Vladimir Putin desmintió. Dijo que no, ellos no habían sido, que podía haber sido el mismo ejército de Ucrania para descreditar al gobierno ruso. Pero ya esa delegación se encuentra justamente en Rusia, frente al señor Vladimir Putin, que sigue puesto en el foro de San Petersburgo. Pero eso no es lo importante. Ahí está, supuestamente. Y los puntos que trae, pues como siempre, van en contra de los intereses de Rusia, porque según la delegación, según los informes, la delegación de Sudáfrica pide que Rusia y que Ucrania se basen en las supuestas normas establecidas por la Organización de Naciones Unidas, que es respetar la soberanía de una nación, como diciéndole a Vladimir Putin que respete la soberanía de Ucrania. Son puntos que Rusia no puede aceptar, porque Sudáfrica no entiende los 8 años de guerra que ha librado el Donbass en contra del ejército de Ucrania. Es inaceptable. Por supuesto que la delegación de Sudáfrica lo que trae es inaceptable para el gobierno de Rusia. ¿Por qué? Aquí sí, me imagino que el mismo Europa dirá, sí, ese plan de Sudáfrica está perfecto. Sí, porque les conviene a ellos. ¿Qué es lo que siempre han pedido? Como los 10 puntos básicos que pidió el señor Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, a través de su supuesto plan de paz, pide la rendición de Rusia prácticamente, que es que abandone todo el territorio, que retorne los territorios que se han adherido, que retire a todo ese ejército y que reentregue al mismo Crimea. Es como decirle a Rusia, ríndete y se acabó el problema.
Imagínate tú la estupidez de Occidente colectivo y de Ucrania, con los puntos de Zelensky. El de China era el más aceptable. ¿Por qué razón? Porque China le pedía que para que se termine la guerra, por ejemplo, Ucrania tenía que renunciar a ciertos territorios, que son los que se adherieron a la Federación Rusa, pero se acabaría el conflicto y quedaría gran parte de Ucrania sin ningún tipo de problema y con un apoyo financiero por parte del mismo China. Tampoco eso fue inaceptable para Estados Unidos y Europa, que dijeron que era inaceptable porque quieren que Rusia simple y sencillamente deje completamente el territorio de Ucrania y que incluye a los territorios que ya se adherieron a la Federación Rusa. Es una total estupidez. Eso es inaceptable para Rusia. Curioso, aquí, como yo he dicho, mira, un ejemplo, si eres mi detractor, un ejemplo de esta estupidez. Ellos hablan de la supuesta, ¿cómo te diré? De las fronteras, ¿ok? De la integridad territorial de Ucrania. Pero fíjate una cosa, Estados Unidos sigue dominando más del 20% del territorio sirio, ¿ok? Desde que supuestamente fue a luchar en contra del terrorismo. 20% del territorio sirio está siendo controlado por el gobierno de Estados Unidos. Y son las partes ricas desde donde se está robando el petróleo. Y sin que el gobierno del mismo señor Bashar al-Assad ha condenado las acciones de Estados Unidos y le exige salir de su territorio porque es territorio sirio, pero ahí las normas y leyes no aplican. Fíjate la estupidez. Para aquellos de mis detractores, de cómo Occidente colectivo únicamente utiliza las leyes internacionales, quiere que se apeguen los demás a las leyes internacionales cuando le conviene a sus intereses. Pero cuando ellos necesitan de los recursos de una nación, las leyes internacionales las pisotean, intervienen, inventan con sus medios de comunicación corporativos cualquier estupidez para justificar la agresión y ahí los tienes. Las cosas aquí se hablan claras y precisas.